bueno, no siempre, pero varias personas nuevas en la iglesia siempre me han preguntado, cuando bajan, ese es un segundo sermón. Y yo siempre le digo, no, esa es la escuela dominical. Y dice, pero ¿cuál es la diferencia entre el sermón de arriba y el sermón de abajo? Digo que en el sermón de abajo todo el mundo participa. Pero entonces, y eso es lo que quiero que pase hoy. Porque cuando Jorge me dijo que iba a hablar acerca de Abraham, mi primer pensamiento fue, está fácil. Pero después ayer me puse a meditar más en eso y me di cuenta que como todo el mundo conoce a Abraham, si digo algo que no es, todos se van a dar cuenta. Entonces, está difícil, vamos a tratar de... Pero de todas maneras, queremos que participemos todos. Entonces, lo primero que yo quiero hacer es saber, ¿verdad?, ¿qué conocemos de Abraham? A ver, ¿qué ustedes conocen de Abraham? ¿Por qué conocemos a Abraham? ¿Qué son las referencias de él? El padre de la fe, yo ya sabía esa, el padre de la fe. Yo no hice caligrafía, pero siempre trabajé con el teclado. Así que, ¿qué otra cosa conocemos de Abraham? Que Dios lo llamó de Ur. Ok, que Dios... O vivía en Ur. Ok, vivía en Ur de los Caldeos. ¿Qué más conocemos de Abraham? Que iba a sacrificar a su hijo. Ah, iba a sacrificar a su hijo. Que era esposo de Sara. Esposo o la esposa era Sara. Israel es descendencia de Abraham. Es ¿Qué? padre de los israelitas. Padre de los israelitas. ¿Qué más? ¿Cómo? Amigo de Dios. ¿Qué otra cosa? Cuando hablamos de Abraham, ¿qué más nos recordamos? ¿Cómo? La esposa se casó con la hermana, media hermana. Vamos a poner aquí esposa, media hermana. También es padre de los ismaelitas. Padre de los ismaelitas. Escuché por ahí, no sé quién dijo que era mentiroso. ¿Era mentiroso o medio? Medio, porque él dijo que era su hermana y era media hermana. Ah, entonces medio mentiroso. Ya vemos cómo manejamos la mentira aquí. Bueno, no, yo aquí necesito saber eso para saber qué es lo que no voy a hablar. Pues si ya saben todo eso, pues no lo voy a explicar. Entonces vemos que Abraham es una persona que bíblicamente la conocemos y lo que hemos crecido en la fe, conocemos a Abraham de todas las escuelas dominicales, con todos los dibujitos que hacemos. Cuántas veces pintamos a Abraham, cuántas veces pintamos a Sara, cuántas veces escuchamos la historia de Abraham sacrificando a Isaac. Pero vamos a entrar en un tema un poquito más histórico. Y vamos a hacerle un cuestionario. A ver, ustedes conocen muchas cosas de Abraham, pero yo quiero preguntarle otras cosas. ¿Era Abraham judío? No, era hebreo. ¿Era hebreo? No, tampoco. Tampoco. No, era babilónico, era caldeo. Ok. ¿Quién dice que era judío? Nadie. Ah, no cayeron en la trampa. Es que Josué los tiene muy bien entrenados. A ver, ¿cuántos hijos tuvo Abraham? ¿Dos dice aquí? Varios, ¿cuántos? Muchedumbre. Padre de muchedumbre, pero Padre. Se habla de dos. No, hijo biológico. Ismael y Isaac. ¿Tuvo más? Tuvo 8 hijos. Tuvo con Sara, tuvo Isaac, con Agar, tuvo Ismael, y después con su última esposa tuvo 6.
Ah. A ver, vamos a preguntarle, ¿cuál era su nacionalidad? Caldeo, babilónico. Era de Babilónico. Ur, de los caldeos. Caldeos. A ver, ¿cuántos años le llevaba él a Sara? Eso está en la Biblia. 15 dice por allá, 10. No saben. 9 años le llevaba a Sara. Cerca. Viste, hay algunos ahí que dicen, bueno, si Abraham pudo. Así como el tuyo. ¿Qué tiene en común Saddam Hussein con Abraham? Ya lo dijeron, pero Eran de la misma nacionalidad. eran de la misma nacionalidad, de la misma área. ¿Dónde quedaba Ur? Lo que actualmente es Babilonia. Irak. Pero ahorita. En Irak. Entonces están relacionados con eso. ¿Es Abraham padre del Islam? ¿Por qué? No, porque lo comenzó con No, porque Abraham no fundó al Islam. Solo es padre de Ismael. Solo es padre de Ismael, que de ahí vienen ¿quiénes? Vienen los árabes. O sea que no es padre del Islam, pero hay mucha gente que lo confunde como padre del Islam. Vamos a hablar de este personaje bíblico y vamos a dividirlos en este marco, donde vamos a hablar de la información personal de él, quiénes eran sus padres, sus familiares, el lugar, el contexto histórico donde Abraham era, los eventos importantes de él, su transformación de antes de conocer a Dios, después de conocer a Dios, su participación en el plan redentor de Dios y sus doctrinas, valores, principios y cualidades. Esto lo vamos a ver en 2 domingos. Este domingo probablemente lleguemos hasta el número 3. Yo tengo planificado seguir los lineamientos de Jorge, Pastor Jorge, que a las 11:45 deberíamos estar ya terminando, vamos a decirlo, si lo logro, pero si puedo hacerlo a las 11:30, mejor todavía. Bueno, no me queda mucho tiempo. Vamos hay una ilustración. Yo antes, muchos años atrás, enseñaba muchas clases a los jóvenes, entonces voy a pretender que todos ustedes son jóvenes. Y voy a tratarlo como jóvenes. Y aquí tenemos varias historias interesantes. Tenemos, vamos a ponerlo en español, El Señor de los Anillos. De los anillos. Y también tenemos las crónicas, voy a hacer como Josué, ahí dice crónicas de Narnia. El Señor de los Anillos fue escrito por una persona que se llama J.R. Tolkien. Y las crónicas de Narnia, muchos de ustedes saben que fue escrita por C.S. Lewis. Esas dos grandes historias donde la mayoría de las personas que conocen de literatura las consideran que son unas obras maestras, unas obras literarias, y de hecho se han hecho películas de estas historias. Lo interesante es que estas dos historias, esos autores, se inspiraron en la Biblia para escribir estas grandes historias, haciendo, ¿verdad?, el tema principal. ¿Por qué estas historias tienen esa esencia de ser tan magistrales? Porque tienen propiedades que vienen directamente de la Biblia. Ahora, hablando de estas dos libros, ¿verdad?, tan importantes, o digamos historias tan importantes, hay algo que a mí me llama mucho la atención, y es que vamos a hablar solamente del Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos tiene una historia muy exitosa donde
tenemos a una aventura, tenemos personas malas, tenemos que ellos conquistan el mal, etc. Pero el autor, J.R. Tolkien, tiene algo antes, o lo que se llama una precuela, se dice así, prequel, que se llama The Hobbit. En esta historia de Hobbit que escribió el autor, es justamente todo lo que pasó antes para comenzar esta historia. Y las dos historias son igualmente de buenas y son igualmente de aclamadas. Y los que son fanáticos del Señor de los Anillos son fanáticos también del Hobbit. Y está todo muy correlazado. ¿Por qué está todo muy bien correlazado? ¿Alguien tiene alguna idea por qué? Ok, bueno, pero eso es por la inspiración, pero las dos historias, ¿por qué están entrelazadas y por qué una tiene que ver con la otra y a todo el mundo le encanta y nadie tiene problema con nada? El autor. Porque el autor es el mismo, ¿verdad? El que pensó cómo iba a hacer esto, también pensó cómo iba a hacer esto y se escribió acorde y no hay ningún conflicto. Ahora bien, ahora Amazon Prime sacó una serie basada en estas dos series. ¿Ustedes creen que los que son fanáticos de estas dos series están contentas con la serie que hizo Amazon? Nadie de los que son fanáticos de Lord of the Rings o del Señor de los Anillos y de Hobbit están furiosos la mayoría. A los que les gusta la serie que hizo Amazon basada en El Señor de los Anillos es a la gente que no ha visto lo de los Señor de los Anillos y no ha visto tampoco de Hobbit y no ha leído los libros. ¿Por qué eso pasa? Porque los autores del Señor de los Anillos, el autor del Hobbit y El Señor de los Anillos no es quien hizo la serie de Amazon. Este es un montón de gente que cree conocer estas dos historias y se pusieron a escribir una. Eso pasó en un periodo de ¿qué? 60 años, este problema, J.R. Tolkien y Hobbit y Amazon. No ha habido mucho espacio entre estos autores. La gente de Amazon tiene un equipo de escritores que deben estar ganando una fortuna. Gracias a toda la gente que trabaja en Amazon y Delivery, y los que compramos en Amazon pagamos por esa gente que escribió eso. Son autores millonarios, gente con mucho dinero, producciones millonarias. Y no han podido hacer una relación, ¿verdad?, que haga coherencia con los libros. Aquí nos damos cuenta lo maravilloso de la Biblia. Donde podemos ver ahorita la vida, y vamos a ver la vida de Abraham, vamos a ver quién es él, y vamos a ver cómo se conecta Abraham con la obra redentora de Jesucristo perfectamente. Y cómo vemos esa línea que viene completamente del Antiguo Testamento y llega hasta el Nuevo Testamento de manera maravillosa. ¿Por qué? Porque el autor del Antiguo Testamento es el autor de él y es su historia. Entonces nadie... y esos ejemplos parecen triviales, pero no lo son. Porque ustedes se imaginan un libro que tiene miles de años que ha sido escrito por diferentes personas y que tenga una relación perfecta. Ni siquiera a la gente que le gusta la Guerra de las Galaxias y Star Wars. Ni siquiera ahorita hay una armonía con todas las películas que se han hecho con Star Wars, porque una vez que ya el autor, George Lucas, dejó de escribir todas las películas que se están haciendo ahorita mucha gente tiene conflicto porque las historias no hacen match. Vamos a hablar en Spanglish. Entonces vamos a ver de dónde viene Abraham. Abraham viene de Ur de los caldeos. ¿Quiénes eran los caldeos? Pero bueno, antes de eso, y yo siempre mi esposa siempre me dice que yo busco más y me meto en problemas sin necesidad. Y obviamente yo he conversado muchas veces con gente que se la pasa viendo cosas en YouTube. Y vivimos en la época, como se acuerdan la clase que estábamos dando de internet, vivimos en la época donde tenemos más información, pero donde estamos más desinformados y donde más confundidos estamos. Ahorita en internet se ha popularizado que la Tierra es plana, por ejemplo.
Y hay un montón de gente que usted comienza a ver videos en YouTube y un montón de gente cree que la Tierra es plana. Y hay muchos videos y muchas creencias de gente que comienza a hablar diciendo no, que la Biblia la han escrito varias veces y hay un montón de mitos y Abraham realmente él lo que era una lección de vida, era una parábola y la gente realmente escucha a toda esta gente que pone esas historias, inclusive National Geographic, inclusive History Channel también dan informaciones erróneas acerca de los caldeos, acerca de quiénes fueron los sumarios, que era los pueblos de Mesopotamia de esa época, y cómo nosotros podemos tener paz de una manera simple, porque podemos investigar muchísimo de que Abraham existió y que Abraham es una persona real, ¿verdad? Que caminó y que estuvo aquí y que no sencillamente es un mito que se escribió hace muchos años atrás y que los judíos crearon un mito acerca de ese señor y cómo nosotros podemos saber eso. ¿Quién tiene una idea, una manera rápida de poder decir Abraham es una persona y está confirmado como cristianos? De la existencia de Abraham. Sí, si te dicen a ti, ¿por qué tú crees en Abraham? Ese fue un mito que inventaron, es un personaje, todo eso de Sodoma y Gomorra y todas esas cosas eran unas lecciones mitológicas de esa época. Realmente Abraham no existió, era una lección de vida. Está escrito una palabra. Ok, pero bueno, eso en Génesis, eso son historias que ellos inventaron buenas. Porque las ciudades de las que hablan existen y están demostrados científicamente la existencia de los lugares en los que él estuvo, de las familias que él tuvo y de la cultura de la que y de los años en los que él vivió. Porque tenemos mucho tiempo, tenemos poco tiempo para terminar todo el material que tengo de Abraham. La respuesta es muy sencilla. Porque si nosotros vemos que nuestro Mesías dijo que Abraham existía. Jesucristo, y vamos a buscar en la palabra, ¿quién me puede buscar? Mateo 8, 55 y 56. Ya, para. No, Juan 8, 55 y 56. Mateo. No dijo Juan. O sea, si dije Mateo me equivoqué. ¿55 y 56? Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había vivía, y lo vio y se gozó. Ok, entonces aquí estamos viendo que nuestro Mesías, nuestro Salvador, confirma que Abraham no es una historia, que Abraham no era una fábula, que no era un mito, que no era una lección de vida, de que muchas personas te van a escuchar que hablan de eso, hablan de que Sodoma y Gomorra realmente he escuchado, inclusive en History Channel dicen, eso era un mito o era una fábula para que la gente fuera ¿cómo se llama esto? Hospitalaria, porque trataron mal a los mensajeros de Dios y entonces los mataron a todos por eso, entonces para que ustedes cuando vengan gente a su casa los reciban. Y vemos que Jesucristo mismo confirma que Abraham es una persona que existió y que no solamente que existió, sino que básicamente vio la venida de él y se alegró. Entonces, si vemos aquí en la línea del tiempo, y aquí estamos nosotros, esto es hoy, aquí está nuestro Mesías Jesucristo, y vemos que Abraham está más o menos como por aquí. Y aquí está Adán, y como por aquí está el diluvio. Entonces, ¿quiénes eran los descendientes? ¿De dónde viene Abraham? Abraham viene de la línea de Sem,
uno de los 3 hijos de Noé. Y vemos que cuando nosotros vemos, y aquí ahora sí digo Mateo, en Mateo 1 y 2, tenemos la genealogía de Jesucristo. ¿Y quién puede buscar Mateo 1 y 2 y decir en dónde comienza esta genealogía? Abraham. Comienza en Abraham. Entonces vemos realmente que el Nuevo Testamento, en el cual tenemos miles de copias, en el cual se ha hecho todos los estudios, fue hecho durante el Imperio Romano, ¿verdad? El imperio donde más documentación tenemos de existencia, donde todavía podemos ver los edificios que crearon los romanos. Vemos que en esas evidencias podemos ver que nuestro Señor Jesucristo confirmó que Abraham existía. Ahora bien, en la parte de donde viene de Ur, de los caldeos, eso eran los pueblos semitas que se encontraban en Mesopotamia, en todo lo que es la parte de Irak, del Medio Oriente. Y los pueblos semitas se parecían mucho, y yo los considero muy parecidos. Cuando hablan de los pueblos semitas, es como que hablaran de los pueblos hispanos, donde no eran uno solo, pero excepto por República Dominicana, pero todos eran muy parecidos. Todos hablaban el mismo idioma, menos los dominicanos. Pero los otros pueblos entienden cuando los dominicanos hablan, ¿o no? No. A veces sí, a veces no. Entonces, cuando hablamos de los pueblos hispanos, ¿verdad? No somos, tenemos nuestras diferencias, pero digamos que tenemos mucha cultura en común. Tenemos el mismo idioma, somos todos hispanohablantes y tenemos muchas cosas en común que varían en las cosas. Hay conflictos inclusive de dónde es la arepa, si es de Venezuela, si es de Colombia, todos saben que es de Venezuela, pero también tiene arepas. Entonces son culturas muy parecidas. Así eran los pueblos semitas. Los sumarios, ¿verdad? Que es el pueblo donde más hablan los arqueólogos, donde más información hay. Los sumarios eran un pueblo, de ahí se deriva gran parte de la cultura semita. Ellos eran paganos, adoraban a muchos dioses y tenían, obviamente, su cultura era basado en su religión, tenían dioses para todos, más o menos algo parecido como los hindúes. Y básicamente de ahí, así fue como se crió Abraham. Abraham era pagano. Y muchas veces se nos olvida, la gente a veces piensa que Abraham era la eminencia, era la persona que buscaba al Señor. Y la primera pregunta que yo les hago, ¿Abraham buscaba al Señor? No. ¿Quién fue el que buscó a quién? Dios fue el que buscó a Abraham, porque Abraham estaba con sus ídolos, Abraham estaba en su cultura, Abraham estaba justamente con ese pueblo que en ese momento los caldeos no eran tan poderosos como después lo llegaron a ser, porque los caldeos después conquistaron Babilonia y obviamente Nabucodonosor II, el que se hizo el cautiverio, es caldeo. Entonces, podemos decir que Nabucodonosor era compatriota de alguna manera con Abraham. Correcto. Y cuando traen a esa persona de cautiverio, a la gente de Israel, básicamente ahí hay una relación. Todos esos pueblos tienen relaciones entre sí. El origen, ahorita, ¿cuáles son los pueblos semíticos en la actualidad? ¿Dónde están? Están en Irak, Siria, Líbano, Israel, Palestina, Jordania, en todo lo que es el Medio Oriente. Y vamos a ver lo que tengo mis notas aquí. Entonces, los caldeos y los sumarios eran civilizaciones que eran para su época eran avanzadas. Tenían templos grandísimos. Aquí yo tengo ejemplos de los templos que se han descubierto en Irak, ¿verdad? Se llaman Sigurat de Ur. Esto está en Ur. Y como está hablando el hermano Roberto, Ur es una ciudad conocida arqueológicamente, o sea que se menciona, que sabemos dónde está.
y obviamente está en la parte de Irak. Si pueden ver, hay algunas similitudes con las pirámides, y obviamente sí hay bastantes comparaciones entre las pirámides de Egipto y los templos religiosos de los caldeos. Es muy interesante que las arquitecturas de todas esas civilizaciones antiguas son parecidas. No es sorpresa para nadie de que muchas personas dicen que fueron los extraterrestres que los ayudaron a construir estas construcciones y estas pirámides, pero no sé si se han dado cuenta que los extraterrestres ayudaron a los egipcios, pero en México hay pirámides y nadie dice que los ayudó. Ahí sí fueron los mexicanos. Nadie pone en duda que los mexicanos pueden construir pirámides. Pero el tema, si nos ponemos a ver, vemos todos estos pueblos vienen ¿de dónde? De Noé. Y cuando vemos todas estas teorías locas de los pueblos sumerios que estuvieron con extraterrestres y con cosas, y que por eso tenían estas cosas similares, y por qué hay pirámides en Egipto y por qué hay pirámides en América, porque todos venimos del mismo sitio. Yo cuando tuve la oportunidad de ir para Filipinas, me di cuenta que Filipinas es idéntico que Latinoamérica en su arquitectura, en las carreteras. Tú nada más sacas filipino y pones ahí hispanos y estás en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque los filipinos fueron conquistados por los españoles y la arquitectura es igualita. Es más, tienen inclusive, tienen en las casas, tienen las ventanas con los abasticos en las casas, donde tienes que tocar en la ventana y te abren y está un abastico y te venden helado en bolsita. O sea, hasta ese nivel. ¿Por qué? Porque tienen la misma raíz. Y todas estas construcciones y todas estas culturas, y todas estas religiones y el paganismo viene de aquí. Entonces vemos que Abraham era pagano y obviamente no buscaba a Dios y Dios lo buscaba a él. Ahora vamos a ver cuáles son los eventos, ¿verdad?, importantes. Vemos el origen de Abraham, vemos su familia, su papá se llama, ¿cómo se llamaba el papá de Abraham? Tarek. Y Tarek también era cristiano, también Tarek. No, ¿qué le enseñó Tarek a Abraham? Adorar a dioses, a otros dioses. La estructura familiar, ¿cuántos hermanos tuvo Abraham? Tuvo dos hermanos. Y es importante de que Tarek ya tenía el llamado de ir hacia Canaán, la tierra prometida. Pero él no llegó nunca allá. ¿De dónde es que sale Abraham hacia la tierra prometida, hacia Canaán? No sale de Ur, él sale de Harán, porque el papá de Abraham se los lleva y se establece esa ciudad de Harán, que es el nombre de uno del hijo que murió de Tarek, y ahí se quedan un montón de años. Y recién cuando Tarek fallece, Abraham va a la tierra prometida. Y aquí está, para que más o menos veamos el recorrido de toda esta parte, toda esta Babilonia, todo esto es Irak ahorita. Vemos que aquí está Ur, y de aquí salen ellos hasta Aram. Y aquí es donde ellos se establecen por muchos años. Y de aquí es donde sale, ¿verdad? Abraham pasa por Damasco. ¿A quién ustedes se acuerdan cuando vemos a Damasco? A Pablo, ¿verdad? Y vemos que pasa por Canaán y después él sigue para Egipto. ¿Quién se acuerda de por qué él va para Egipto? Abraham viaja para Egipto porque en Canaán se establecieron los socialistas y comenzó a haber hambre. Porque donde se establece el sistema de gobierno socialista comienza a haber escasez y comienza a haber hambre. Entonces, basado en el llamado, y estoy haciendo un resumen rápido de la historia de Abraham, pues la semana que viene vamos a comenzar a ver lo que son las enseñanzas, lo que es la doctrina, cómo se aplican los principios bíblicos de Abraham con nosotros. Ahorita nada más vamos a ver lo que es la parte histórica y a recordarnos un poquito acerca de todos los eventos importantes de Abraham. No estamos realmente yendo mucho en profundidad. Vemos en el capítulo de Génesis 12, ahí es donde se hace el llamado de Abraham
donde Dios le dice a Abraham que las naciones van a ser bendecidas en él, en su simiente. Esto es una profecía que se cumple en nuestro Señor Jesucristo. Los judíos realmente todavía no tienen ellos una explicación de cómo es que Abraham bendice a todas las naciones. Porque si te das cuenta, o sea, cómo el pueblo judío, el pueblo de Israel, sacando a Jesús de la película, ¿cómo podemos nosotros decir que realmente Israel bendició a todas las naciones? Además, podemos decir hasta lo contrario, porque hasta el día de la fecha vemos el conflicto que hay ahorita en Palestina. No veo yo mucho el beneficio y han tenido en la Segunda Guerra Mundial, el problema que tuvieron con Hitler, y durante toda la historia, si nos ponemos a ser críticos, Israel siempre ha sido más bien un problema. Los persiguen, los odian, guerras y cosas. La única explicación, ¿verdad?, coherente, y otra vez porque tenemos un solo autor de toda la historia, desde el principio hasta el fin, es Jesucristo. Y a través de él es que nosotros hemos sido bendecidos, y Abraham se cumplió eso cuando Jesús murió y resucitó en la cruz. La promesa de que iba a tener un pueblo que no iban a poder contar, que iba a ser como los granos de la tierra, como las estrellas, y eso no solamente se aplica al pueblo físico de Israel, sino imagínense ahora todo el pueblo de Jesús, todo el reino. Somos el Israel espiritual. ¿Quién nos puede contar a través de todos estos años, todos los siglos? Somos incontables, somos innumerables. En el capítulo 13 vemos la separación de Lot, y vemos el rescate de Lot. Vemos también la sabiduría de Abraham. Abraham era una persona que Dios lo había bendecido con muchos bienes materiales, tenía muchas personas. Tenemos que tratar de adaptarnos a la realidad de la época, y a veces uno se imagina, porque, bueno, yo por lo menos me imaginaba Abraham nada más, él, su esposa, 3 personas más, y van ahí con una carpa chiquita por todos lados. No, Abraham iba con una multitud de gente, y obviamente tenían ganado, tenían ovejas, Dios le había dado oro, le había dado plata, o sea, era bastante, sí, era rico, y bueno, podían ir para fuego echado todos los días si querían, porque tenían suficiente carne para comer. Pero también su sobrino, Lot, que era una persona que él quería mucho, y de hecho se lo llevaba para todos lados, también comenzó a tener sus posesiones, y también tenía sus riquezas, y comenzaron a tener conflictos, no ellos dos, pero obviamente las familias entre sí. Así que si usted a veces tiene problemas con sus familiares, no se preocupe, que eso pasa, y la Biblia lo confirma. Pero los pastores de Abraham se peleaban a veces con los pastores de Lot, que si, mira, aquella oveja le pegó a la oveja mía, se están comiendo el pasto que no tiene que... Y Abraham, en su sabiduría, le dice a Lot: mira, para que sigamos en paz, yo creo que es mejor que tú te vayas para allá y yo me quede para acá. Y obviamente no es así como yo lo estoy diciendo, pero esa es la idea. O sea, vamos a separar a las dos familias, así podemos estar en paz. Eso no significa que no se hablaron más nunca, no significa que estaban enojados, significa que nada más estas dos grandes familias, que ya Dios también lo había bendecido, se separaron. Ahora, en esa interacción, la gente de Sodoma entra en guerra con otras naciones, con otros reyes, y en todo ese conflicto está en el medio Lot, y se llevan a Lot y se llevan a toda la gente de Lot cautivas. Obviamente ahí Abraham lo buscan. Ahí en ese texto es la primera vez donde se menciona a Abraham como hebreo, porque vivía en esa zona, en Hebrón. Entonces cuando vemos el nombre de los hebreos, justamente viene de ahí, porque Abraham era reconocido que vivía en Hebrón en ese momento, porque Abraham vivió en muchas áreas. Abraham básicamente era nómada, él viajó y vivió, y si leen ustedes la historia de Abraham completa, se dan cuenta que en un tiempo estaba en Hebrón, en otro tiempo estaba en Bear, en otro tiempo se movía bastante en la zona, y obviamente lo permitía porque vivían en carpa. Entonces, bueno, Lot lo rescata ahí Abraham. Eso fue
un punto importante. Ahí vemos también, después del rescate de Lot, que no está aquí en este punto, creo, porque está metido en el pacto de Dios con Abraham, pero en el medio de esto, en el capítulo 14, hay un hecho importante que no voy a profundizar porque eso lo va a dar otra persona, pero después de la victoria que tuvo Abraham de rescatar a Lot, se consiguió con un sacerdote rey que se llamaba, ¿quién sabe? Melquisedec. Es por eso que me gusta enseñar aquí, porque aquí todo el mundo sabe. Y Melquisedec. Y es muy interesante, no voy a entrar en detalles ahí porque voy a tratar de concentrarme en Abraham, pero me podría ir por Melquisedec también, que Abraham venía de una gran victoria. ¿Y qué es lo que pasa normalmente cuando uno viene de una gran victoria? Uno está contento, ¿verdad? Uno está crecido también. O sea, porque si yo vengo y le acabo de ganar a todos esos reyes, ¿quién? Ahora ¿quién? ¿Quién viene? ¿Quién es el otro? Esa es normalmente la actitud. Pero si aparece Melquisedec, ¿y qué es lo que hace Abraham? Va y le da diezmo, el 10% de lo que él a Melquisedec. Eso es importante que lo tengamos cuando venga la persona que va a dar la clase de Melquisedec, acuérdense de eso. Que no era que Abraham venía todo desanimado, no sé qué, vio a Melquisedec, otro más, aquí está, mire, toma. No, Abraham venía de una victoria. Y cuando ve a Melquisedec, le da los honores que Melquisedec se merece. Vemos el nacimiento, el pacto de Dios con Abraham. Dios vuelve otra vez a decirle a Abraham que le va a dar descendencia y que básicamente va a ser innumerable y que a través de él va a bendecir a todo el mundo. Pero vemos el nacimiento de Ismael. No quiero, porque estamos contra el tiempo, no voy a entrar en detalles leyendo toda la historia de cómo fue el rollo con Ismael, pero para resumirlo, Sara, la esposa de Abraham, viendo que la promesa, ¿verdad?, no se daba en el tiempo que ellos querían, en el tiempo que ella quería, ella le dijo, bueno, vamos a ayudar a Dios. Dios se está tardando como que mucho, así que le vamos a dar nuestra herencia a un esclavo. Abraham le dice a Dios, bueno, te vas a tener que darle mi herencia a un esclavo. Y bueno, Sara se le ocurre la maravillosa idea de decir, bueno, ¿por qué mejor no te entrego a mi esclava para que ella me dé un hijo a través de ella? O sea, en defensa de Abraham, que aceptó, en la Biblia dice 2 veces que Sara le rogó a Abraham que lo hiciera. Claro, de Abraham, bueno, respondiendo al ruego de su esposa, pero busquen en el Génesis 16, busquen ahí que dice Sara le rogó y 2 veces. Exacto, estaba buscando. Y obviamente, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros tratamos de ayudar a Dios? No sale bien. Ahora, esto no estaba fuera de los planes de Dios. Pero básicamente nosotros estamos tratando, cuando Dios obviamente está trabajando y está haciendo algo, Él no necesita que nosotros ayudemos. Y si algo no ha pasado, si no hay una respuesta por parte de Dios, nuestra actitud como hijos de Él es esperar. No comenzar a tratar de nosotros hacer las cosas que no nos corresponden. Vemos también en Génesis 17, aquí comienza el pacto de la circuncisión, donde obviamente sabemos que todos los judíos son circuncidados, pero después en el Nuevo Testamento vemos cuando Pablo habla de la circuncisión del corazón y vemos que sus raíces comienzan aquí, en el versículo 17, ¿verdad? Donde este pacto fue un pacto físico, donde la circuncisión era una representación física del pacto, y ya después en el Nuevo Testamento vemos que ya no hace falta continuar con esto físicamente, gracias a Dios y por su gracia, y no se tiene que hacer más
sino que ya es una circuncisión de nuestro corazón como tal. Obviamente este pacto, la semana que viene vamos a ver qué significa y qué representa y por qué era de la manera que se hace. Vemos aquí visitantes y promesa de Isaac. Vemos aquí 3 visitantes fueron a hablar con Abraham. Vemos que en ese momento Jehová directamente está hablando con Abraham y ahí otra vez le confirman otra vez a Abraham que va a tener un hijo. Aquí también vemos donde Sara, primeramente se ríe en su corazón Abraham porque dice, mira, ya mi esposa y yo estamos viejos. Dice, ya inclusive la Biblia menciona que ya Sara estaba en menopausia, ya tenía tiempo que no le venía lo que viene todos los meses. Entonces ya, imagínense, si era imposible a alta edad y ya poco, era estéril, no podía tener hijos, o sea, todo estaba en contra. Era estéril, ya después entró, ya ni siquiera tenía el ciclo normal, ya entró en la parte de menopausia, la Biblia lo menciona porque está demostrándose de que era imposible. Este niño tenía que ser un milagro de Dios. De la misma manera que Jesucristo fue un milagro, porque obviamente María era virgen, Isaac también estaba todo en contra de que él naciera. Entonces, bueno, estaba Ismael, que fue un intento humano de cumplir la promesa de Dios, un intento fallido humano. Lo podemos ver también, pero bueno, de eso vamos a hablar la semana que viene más de lo que significa los principios y las enseñanzas, pero es como cuando uno trata de alcanzar la salvación por obras, ¿verdad? Es básicamente eso. Yo estoy tratando de ayudar a Dios y voy a tener que portarme bien para ganarme la salvación, cuando no es así. Es Dios que tiene que obrar. Él es el que tiene que hacer la obra, no nosotros. También cuando vinieron esos visitantes, inmediatamente está la parte de la destrucción de Sodoma y Gomorra, donde Abraham intercede por Sodoma y por Gomorra, porque él sabía que ahí estaba Lot. Y obviamente sabemos que Lot era su sobrino. Yo me atrevería a decir que era su familiar más íntimo, ¿verdad? Tenía una relación muy estrecha y obviamente Lot estaba ahí cuando Jehová dice, vamos a tener que eliminar a Sodoma y Gomorra, comienza a interceder Abraham. Una de las cosas importantes acerca de cuando uno intercede, es la manera cautelosa y reverente con la cual Abraham, y la semana que viene vamos a ver cómo lo hizo, Dios mediante, que no es que como algunas personas se lo imaginan, donde Abraham está diciéndole a Dios, y si hay 50 justos, vas a eliminar a todo el mundo. Bueno, no, y si hay 45, y si hay 40, o sea, no lo hizo de una manera así respetuosa ni demandante. Lo decía con temor y con temblor. Cada vez que él participaba y le decía a Dios, Dios mío, yo sé que estoy abusando de lo que estoy haciendo, pero ¿y si hubieran 20? Porque obviamente el interés de él realmente era Lot. Y bueno, ya el Señor, ya sabemos la historia cuando Dios ya mandó a los 2 ángeles. Vemos, se me olvidó también un punto muy importante acerca de cuando Abraham se va para Egipto. Ahí, si se acuerdan, fue la primera vez que Abraham dijo su media mentira. Vemos también, y esto también es como dice mi hijo Jonathan, un fun fact. La esposa Sarai o Sara era una mujer hermosa. Aún a avanzada edad era muy hermosa, tanto así que Abraham tenía miedo de que lo fueran a matar para poder quedarse con ella, y por eso él en ese momento decide decir esa mentira de que era su hermana. Y es importante porque se ve también, vemos que la Rebeca, que es la que se casa con Isaac, la que también es familia de Abraham, también dice ser una mujer muy hermosa.
Entonces vemos que esa familia, ¿verdad?, tenía buenos genes en ese aspecto. Y entonces después de que pasa... Disculpa, hay un punto que tú lo acabas de decir ahora mismo, que dijiste Sarai o Sara, que en el capítulo 17, en el pacto de la circuncisión, le cambia el nombre de Abraham a Abraham. Y más abajo, en el mismo capítulo, le cambia de Sarai a Sara, de Sarai a Sara. Eso lo vamos a ver si me da tiempo de hablarlo de eso un poquito aquí. Aquí vemos Abraham se encuentra con el rey Abimelech. Y parece que Abraham no había aprendido la lección y vuelve a decir la media mentira por segunda vez. Y Abraham en este aspecto, si se dan cuenta, estaba poniendo en riesgo realmente los planes de Dios desde el punto de vista terrenal, porque estaba comprometiendo la integridad de Sara, de su propia esposa. Porque él, al dejar que Abimelech se la lleve, básicamente está permitiendo que inclusive la pudiera embarazar. Pero vemos que los planes de Dios no los cambia nadie. Cuando Dios da sus decretos, cuando Dios decide que las cosas van a ser, no hay nada que podamos hacer nosotros para que eso pase. Y en este capítulo 21 vemos cómo Dios interviene y básicamente el rey de Abimelech, al mismo, igual que lo hicieron en Egipto, le dice, ¿por qué nos haces eso? Y le ponen la responsabilidad a Abraham. Después tenemos el nacimiento de Isaac y por resultado la expulsión de Ismael. Había un conflicto entre Agar y Sara. Cabe acotar que el problema y la incomodidad y el conflicto, la Biblia nunca menciona que fue Ismael e Isaac que se peleaban. El problema era las mamás. Salió así muy sincero, ¿no? Ese comentario. Ismael molestaba a niños. Sí, cuando estaba más grande se burlaba de él, pero al principio le hacía bullying, sí. Ahí como uno de los primeros bullying de la historia. Vemos Agar, en el minuto que quedó embarazada, comenzó a ver con desprecio a Sara, y obviamente no le cayó bien eso a Sara, y se determina que básicamente tienen que salir de la convivencia juntos con Abraham, pero eso no significa que Dios iba a dejar a Ismael a la buena y lo iba a dejar morir o lo iba a desamparar. Dios también se encarga de Ismael y se encarga también de Agar. Y bueno, después en el capítulo 23 vemos la muerte de Sara. Vemos que es la primera vez que Abraham compra una propiedad, porque básicamente él no tenía propiedad de él, sino que compra para poder enterrar a su esposa. Y más o menos en los 123 años creo que se murió Sara. Y después que muere Sara, Abraham se vuelve otra vez a tener otra mujer, una concubina. Ustedes dirán, oye, para los 120 y pico de años, pues es que él vivió hasta los 160. O sea, no quería estar solo 40 años. Y bueno, vemos el matrimonio de Isaac, que también y Abraham estaba orquestando esto. Abraham no quería que Isaac básicamente se juntara con los pueblos que estaban alrededor de Canaán, ¿verdad? Que vemos que también eran pueblos que eran malos. Y Abraham mandó a buscar la esposa de Isaac en medio de su gente. Bueno, la historia de Isaac, me imagino que le irá a contar la persona que va a estar encargado de Isaac. No vamos a entrar en hablar de Isaac como tal. Y ya en el capítulo 25 vemos la muerte de Abraham.
En la muerte de Abraham podemos ver donde se habla de todos sus hijos. Vemos inclusive que dice la palabra que Ismael enterró a su papá, cosa de que podemos asumir de que Ismael no es que rompió una relación completamente con Abraham, porque si no obviamente no hubiera estado en su entierro, sencillamente que no estaba conviviendo con la familia, y Abraham siempre se aseguró que Isaac estuviera aparte de todos sus hermanos. Isaac nunca estuvo con los otros hijos compartiendo o conviviendo con ellos. Isaac fue un punto aparte porque era el hijo de la promesa. Cosa que, si vemos Abraham, se dice que es obviamente el patriarca de las 3 religiones, que es el judaísmo, el islam y el cristianismo. Y obviamente en el islam obviamente dice que la semilla y quien iba a venir la bendición del mundo es a través de Ismael, cuando claramente la palabra nos dice que siempre fue Isaac. Por más de que Ismael era el mayor, pero no era el que tenía la promesa. El hijo de la promesa era Isaac, y podemos ver en la genealogía de Jesucristo donde siempre básicamente termina en Isaac y después ahí en adelante hasta Adán. ¿Qué podemos hablar rápidamente de la transformación de Abraham antes y después? Un contraste era que la vida que estaba viviendo Abraham en Ur, y él estuvo ahí hasta los 70 y algo de años. O sea, no es de que él estuvo así como que a los 12 años se fue, no. Él vivió toda una vida como pagano. Él vivió toda una vida y tenía una vida estable, básicamente estaba viviendo en la tierra donde nació, en Ur. Tenía una cultura, digamos que estable, porque obviamente esa es la cultura que predominaba en Mesopotamia en esa época, pero obviamente no tenía una relación con el Dios verdadero, tenía relaciones con cientos de dioses, todos obviamente falsos, viviendo una vida que justamente es la vida que nosotros vivíamos antes de conocer al Señor. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y Abraham? Ninguna. Nosotros en una época estuvimos perdidos y el Señor nos rescató. Abraham vivió una vida perdido y el Señor lo rescató. Vemos también que tuvo una vida de fe, una fe de obediencia, siguiendo la dirección de Dios, experimentando su guía y sus promesas. Y a mí siempre me ha parecido importante esto porque todos sabemos que la vida de Abraham no fue perfecta. Todos sabemos de las medias mentiras que dijo, a veces fallaba, no era que era perfecto en su fe, pero más sin embargo vemos que su vida sí refleja esto y es conocido, y lo primero que todos dijeron es el padre de la fe. Pero sabemos que no fue perfecto porque por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero también podemos ver Abraham, sin la A y la H y la A y la M, significaba padre exaltado. Y era como promesas generales de bendiciones que se le habrá puesto su papá Taré. Pero Dios lo renombra y le pone padre de multitudes. Y a mí me parece interesante padre de multitudes, porque cuando tú hablas de solamente un pueblo que se reduce a algo geográfico, no necesariamente dices multitudes, pero él es padre de multitudes porque sabemos que la Israel ahora, la Israel espiritual, somos nosotros, y obviamente el pueblo de Jesús a través de todos estos 2000 años es innumerable, son multitudes y multitudes. Vemos también que después de Abraham hizo el pacto, también tuvo la circuncisión, que era una señal que separaba a Abraham de todos los pueblos. Eso era una señal física, una señal también de compromiso hacia el pacto con Dios, pero era una señal que hablaba justamente de la simiente, que esa simiente iba a ser separada. Y como les comentamos más al principio, todos los pueblos de Mesopotamia eran todos muy parecidos, compartían la misma cultura, compartían la misma arquitectura, la religión, pero
Abraham fue apartado y toda su descendencia fue apartada de todos esos pueblos, y una de las maneras que se identificaba justamente era con esta señal que lo hacía diferente de todos los demás. La semana que viene vamos a hablar justamente de la participación en el plan de redención de Abraham. Cómo conectamos a Abraham con nuestro Señor Jesucristo y básicamente con todo el plan que Dios tiene desde antes de la fundación del mundo. Así que bueno, si tienen alguna pregunta o comentario. Entonces bueno, vamos